Cordial saludo, mi nombre es Johan Chacón Gordillo y para la realización de la presente actividad, debido a ciertos problemas que tuve con la realización del video y para poder conseguir a los participantes, tuve que limitarme a un solo participante, por lo cual continuaremos con la realización de la entrevista a la participante. ¿Quién nos ayudará en este caso con la respuesta respecto a los migrantes? Primero que nada, un cordial saludo, mi nombre es Johan Chacón y para la realización de la presente actividad del curso Psicología Social, le realizaré unas preguntas con respecto al tema de los migrantes, ¿de acuerdo? Okay, la primera pregunta es, ¿qué opinas sobre la presencia de migrantes en nuestra comunidad y cómo crees que su llegada ha influido en tu vida cotidiana y en el entorno social local? Pues yo pienso que sí influye debido a cómo se presenta. Pues digamos, los que han llegado, pues la mayoría que ha llegado aquí a Colombia son venezolanos. Entonces, muchos de ellos han influido negativamente a la sociedad. Y también, digamos, respecto a muchos aspectos o muchas experiencias que se han vivido con ellos, no ha sido muy grata la presencia de ellos aquí como en el país. ¿Podría especificarme algunas de esas experiencias? Pues bueno, digamos, han sido como no, pues tal vez sea por necesidad o lo llamen por necesidad, pero muchos de ellos han entrado al tema de robar, de generar crímenes que digamos afectan a las comunidades donde habitan normalmente. Eso quiere decir que en su comunidad ha visto casos donde los migrantes han pues, realizado este tipo de delitos o delincuencia. Eh, por lo que le pregunto, ¿usted o algún miembro cercano se ha visto afectado por algún tipo de esta delincuencia provocada por un migrante? Sí, sí se ha generado, digamos, con personas cercanas, varias personas cercanas han tenido como el tema de que han sido como víctimas de estas personas, de los migrantes. O sea, ¿qué quiere decir que han tenido en general malas experiencias? Malas experiencias con los migrantes, sí. Aunque hay muchos que son buenas personas, pero pues digamos, a veces por la mayoría de las personas se juzgan esas poca cantidad de personas que hay que son muy buenas personas. Pero pues sí, la mayoría es negativa. Ok, bueno, aparte de las preguntas que tenemos planeadas para la entrevista, quisiera preguntarle, ¿considera o cree usted que un migrante tiene que ser específicamente una persona que proviene de otro país o puede ser una persona que sea dentro del mismo país, pero que va a otra zona o a otro territorio? ¿También se le podría considerar a esa persona como un migrante? Sí, también se considera porque viene con diferentes, pues digamos, diferentes enseñanzas, diferentes culturas, entonces viene a ser migrante en otro lugar. Yo pienso que todos somos migrantes de alguna manera. Muy bien, sí, tiene razón, debido a que sí, migrante, bueno, viene de la palabra migrar y se refiere a cómo una persona deja su territorio, deja su cultura, deja su hogar para tratar de buscar oportunidades, ya sea laborales o oportunidades para un futuro en otra región. Por lo que sí, es verdad que un migrante puede ser una persona que viene de un territorio, así sea dentro de un país, a otro. Al mismo, perdón. Bueno, la siguiente pregunta es, si usted fuera un migrante, ¿cómo le gustaría ser tratado en el país al que ha migrado? A mí me gustaría que me trataran con mucho respeto. O sea, claramente si yo genero que respeto hacia las otras personas, esperaría que me generaran respeto hacia mí y que no me trataran despectivamente. Que normalmente eso es lo que pasa con los migrantes. Se empiezan a tratar despectivos después de que migran a otro lugar. Así sea, no sea por toda la comunidad, pero con alguna comunidad sí pasa. ¿Por qué cree que pasa este suceso? Puede ser, pues muchas veces es por el tema de
los territorios, o sea, como las personas son muy territorialistas, entonces como que yo tengo, es mi espacio, es mi lugar, entonces yo tengo más poder que usted porque yo soy de aquí. Y usted es el que viene, digamos, a invadir mi espacio. Invadir. Ok, con respecto a eso de invadir, ah, un migrante debería contar con las mismas oportunidades que una persona que ya reside en un lugar desde hace años, por ejemplo, en las mismas oportunidades de educación, en las mismas las mismas oportunidades de salud y en las mismas oportunidades de laborales. ¿Considera que en estas tres debería tener las mismas, más, menos y por qué? No, yo creo que debería tener las mismas. Yo creo que cada persona necesita oportunidades y si migra es por necesidad. La mayoría de veces es por necesidad. Porque realmente diría que todas las personas si migran es por oportunidades. Sea por que le salió un trabajo es una oportunidad. Sea que le salió estudio es una oportunidad. O sea, si uno migra es por oportunidades. Entonces sí creería que sería justo que fuera digamos, equitativo con las personas que vivan en el lugar. Entonces, por ejemplo, en la situación que ocurre, que sí, hasta el día de hoy sigue ocurriendo en Estados Unidos, sobre cómo el gobierno trata de evitar que los migrantes, principalmente mexicanos, traten de ingresar a su país, bloqueándolos o bloqueando las fronteras, encerrándolos, tratándolos como delincuentes, o el mismo hecho de ser migrantes ya es considerado como un tipo de estigma para este tipo de personas. ¿Considera que está bien esta idea del gobierno de tratar a estas personas como delincuentes? Y si es así, ¿por qué? Y si no, ¿por qué considera que el gobierno toma estas medidas tan extremas? Pues yo creo que de todas maneras de pronto sí deberían darle más oportunidades para esa migración porque están buscando algo diferente, pero pues también de pronto están muy basados a los antecedentes de las personas. Claramente están generalizando a las personas porque lo que hacen es creer que todos van a un mismo aspecto. Digamos, en ese caso, juzgan mucho el tema de los mexicanos digamos, por delincuencia. Entonces, generalizan. Yo pienso que deberían darle más oportunidades. Claramente tener muchas reglas para poder pasar, para que seas realmente por crecer y por oportunidades nuevas y no para delinquir. De acuerdo. ¿Por qué cree que existen leyes antimigrantes precisamente en este país, en Estados Unidos? Yo creo que es por el tema de a lo que quieren entrar a hacer a Estados Unidos. O sea, por las razones, si son correctas o no, a las que quieren llevar, si pueden entrar. Yo creo que es más por eso. O sea, por la razón por la que quieren entrar. Por eso creo que hay leyes respecto a ese tema. De acuerdo. Con respecto a ese mismo tema, ¿considera que está bien clasificar a los migrantes con una posibilidad de ser legales e ilegales? Mm, mm, por ejemplo, una madre que tiene todos los papeles, saca la visa, bueno, saca todos los requisitos para poder ingresar a Estados Unidos, eh, ¿tiene algún tipo de ventaja o por qué, mejor dicho, tiene este tipo de ventaja frente a una persona que no cuenta con esos papeles? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de ventaja o por qué se le está dando como esta oportunidad a unas personas y por qué a otras no? Y si esta oportunidad se le está brindando a todas las personas, ¿por qué siguen habiendo migrantes ilegales? Bueno, pues ahí sí, digamos, no sé, yo creo que yo creo que por las mismas leyes que hay y por la misma situación de no querer dejar entrar, digamos, el tema de delincuencia, creen que es mejor filtrar las cosas así. Tal vez no está siendo el mejor filtro y por eso es que hay tanto migrante, porque su filtro se está guiando por cosas que tal vez no se están dando cuenta que le están quitando oportunidades a personas que quieren exactamente crecer y no por esa parte negativa, sino por algo positivo, pero se están dejando guiar por eh, digamos, generalizan mucho, entonces debido a eso es que pienso yo que por eso hay tanta migración. De acuerdo. Continuamos con la tercera pregunta, que sería,
¿Qué impacto ha tenido la llegada de los migrantes a tu comunidad? Pues yo creo que al principio es difícil. O sea, cuando llegan demasiadas personas a un lugar donde uno está, es complicado porque empiezan a haber dificultades, el choque tal vez de culturas y todo ese tema. Pero a medida de que va pasando el tiempo, yo creo que uno se va acoplando a esas personas y esas personas a... Entonces, algunos, a lo que hablaba al principio, era como el tema de que no es fácil porque algunos sí vienen con una mentalidad diferente. Pero los que vienen con una buena mentalidad, tú al final los conoces y es bien. O sea, son personas que tú dices, hey, tienen culturas muy chéveres, con las que uno puede aprender también y las otras personas aprenden de uno. Ok. A ver, sobre esta misma pregunta vamos a hacer recapitulación en los aspectos específicos en los que pues, pueden los migrantes o han afectado a los migrantes de manera ya sea positiva o negativa dentro de su comunidad. Por ejemplo, en el tema laboral, ¿creen que ha generado un impacto positivo o negativo la llegada de los migrantes? Pues yo creo que al principio, cuando llegaron, digamos, volvemos al tema de los venezolanos, porque fueron los que más migraron, o sea, en cantidad, porque siempre migra gente, pero cuando es mucha cantidad, ya se empieza a notar más, ¿no? Porque es diferente a que un día migre una persona de un pueblo a una ciudad, a que migren miles de personas a una ciudad. Entonces yo creo que en muchas de las ciudades donde migraron muchas personas empezó a generar eh, escasez del empleo porque para ellos era necesario conseguir un empleo. Entonces tal vez entraron a hacer muchas cosas que en su país no hacían, pero entraron a hacer. Y tal vez con remuneraciones menos que los de los propios del país, entonces empiezan a afectar el trabajo para los que ya estaban aquí. Entonces yo creo que sí afectó por el tema de querer conseguir trabajo ellos y digamos bajarle a su presupuesto del trabajo y a querérsele medir digamos entre comillas a todo, entonces pues sí quitaron un poco el trabajo a la gente que ya vivía en ese espacio. ¿Cómo considera que el gobierno podría solucionar este tipo de problemáticas? Pues yo creo que es complicado porque todavía se les dificulta para los propios ciudadanos del mismo país. Ahora para dar una solución a personas migrantes es más complicado porque todavía buscan soluciones para que las empresas le den empleos a los mismos, hablando en este caso colombianos, para que puedan integrar a los otros migrantes, pues es mucho más difícil. Entonces, pues, no, es sí, no. Bueno, recientemente la República de Colombia estableció un derecho en el cual las empresas deberían optar por brindarle más trabajo o tener ese beneficio para las personas que son migrantes, dado que si entre más personas migrantes las grandes empresas contrataran, obtendrían como una especie de beneficios o bonos que les brindaría el gobierno por, eh, por emplear a este tipo de personas. Sobre esta ley o sobre estos decretos, ¿opina usted que está bien o mal que implementen este tipo de leyes? Pues a mí me parece que está bien por una parte, pero por otra no tanto. O sea, ¿por qué? Por el tema de que le están dando bonos y obviamente entonces van a empezar a generar mucho empleo para los migrantes. Y los propios trabajadores ya del país, entonces dejan de ser, digamos, una opción de ser empleados debido a que por ellos no van a recibir ese bono. En cambio, por un migrante sí. Entonces, ¿qué vas a poner? ¿Qué va a empezar la empresa? A pesar, lo que va a empezar a pesar a la empresa es el tema de los bonos que va a empezar a tener, del ingreso que va a tener, independientemente cuál sea en material, sea económico, sea el bono que le estén dando el gobierno, obviamente va a pesar más para una empresa que a alguien que no le va a generar, digamos, obviamente le genera ingreso por su empleo, pero un ingreso extra no lo va a tener. De, de acuerdo.
Se continúa con la siguiente pregunta. ¿Crees que los migrantes aportan de manera positiva o negativa a la economía de tu país? Esta pregunta va muy ligada a las preguntas que ya hemos hablado, porque ya se aleja un poco de su comunidad y se trata de centrar más en, de manera general, cómo bueno, no, cómo ha cambiado la economía del país en base a a los migrantes. Principalmente podemos evidenciar de que en la época de la pandemia, alrededor del año 2020-2021, se presentó un caso masivo de migrantes venezolanos debido a la situación tan crítica de su país en ese momento, por lo cual cientos o miles y miles de migrantes venezolanos empezaron a llegar al país, a tomar empleos, a en ciertas empresas de tener bonos específicos para los migrantes, por lo que ya luego de pasado ese tiempo, y ya hablando en temas de la actualidad, ¿cómo considera que se encuentra económicamente su país, bueno, Colombia, eh, luego de todo este tema de los migrantes y cómo cree que esto puede avanzar en un futuro? Pues yo creo que, como decía, al principio obviamente fue difícil para el tema de ellos y el tema de Colombia, pero yo creo que también aportan mucho, porque independientemente son personas que pueden generar innovación, entonces innovan y pueden, aparte de ser empleados, puede que lleguen a ser ese punto de tener tanta innovación que pueden generar empresas y ya generan ingresos. Eh, Exactamente si ha mejorado económicamente el país, pues no lo sé. Realmente a este punto no sé si el tema de que estén ellos acá, el país realmente ha tenido más ingresos a los que tenía antes o al contrario, no, exactamente no sé. Pienso que sí sería muy productivo porque es como cualquier migrante al final, ¿no? Que llega a esto y que llega con expectativas y que llega con innovación y pudo haber sido algo bueno después de todo. Pero que si genera más o no, eh, no lo sé. Mm, ¿Y cómo cree que a futuro pueda avanzar la situación de los migrantes en su país? Ya hasta estos términos nos estaríamos refiriendo como a los términos de discriminación y rechazo que suelen tener este tipo de personas, debido a que, como nos mencionabas en un inicio, al, al llegar a zonas tan territoriales o sí propias, la gente tiende a rechazar a este tipo de personas, ya sea porque por temas de delincuencia, por temas de que les van a tomar los empleos o cosas así. Entonces siempre existe ese tipo de estigmas ante los migrantes. Por lo que con respecto a esto, ¿cómo cree que puede avanzar en un futuro esta situación? Pues yo creo que es, o sea, yo creo que sí se acopla uno. O sea, eso es como, bueno, lo que decía, me olvidé. Es el tema de que tú con el tiempo te acoplas a las cosas, a los tiempos, a las personas. Entonces, al principio obviamente, y no se niega que todavía por muchas personas que hicieron cosas muy negativas cuando recién llegaron y tomaron cosas eh, muy negativas respecto al país, obviamente uno o muchas personas, hablando uno en general, siguen como esa discriminación hacia ellos. Pero yo creo que ahora es más normal, hablando de normal entre comillas, digamos, convivir con personas, digamos, como ejemplo venezolanos, costeños, bueno, en fin, de muchos lugares, porque tú te vas acoplando a ellos y ellos te van acoplando. Por eso definitivamente somos un mundo de migrantes, porque tú convives con toda clase de personas, personas de todo el mundo y de todo lugar, en el lugar donde estés, porque siempre va a haber una persona que no va a estar del mismo lugar donde tú eres. Entonces yo creo que debido a eso uno sí se va acoplando a las personas y uno va soltando esos estigmas hacia las personas y hacia cómo son o cómo fueron, que claramente hay otras que no dejan de ser como ese punto malo, pero no solamente hablando de ellos, sino de inmigrantes que simplemente, no sé, tal vez no se acoplan o uno no se puede acoplar a ellos. Mm,
¿Y cómo cree que desde la educación podríamos ayudar a la niñez a entender un poco más los temas de migración y rechazo hacia estas personas? Pues yo creo que últimamente tratan de enseñar mucho respecto a los temas así, o sea, como a la libertad. Entonces yo creo si va más hacia que realmente expliquen cuál es la situación a que quieran imponer alguna situación, ¿no? Si cualquier tema y hablando de inmigración, si saben explicar que son situaciones diferentes y que cada uno somos migrantes en algún momento de nuestra vida, yo creo que va a ser más fácil llegar a otro lugar o que llegue otra persona donde uno esté y uno no lo vea tan despectivamente. De acuerdo. Avanzando ya con la última pregunta de la entrevista sería, ¿crees que existen prejuicios, estigmas hacia los migrantes en tu comunidad? Si es así, ¿cuáles crees que son? Si no es así, mm, ¿crees que es lo correcto? Sí, yo creo que sí hay muchos destinos respecto a donde uno habita, donde uno está. Y pues uno lo ve diariamente con los desapodos o situaciones que le dicen a otras personas. Y que si está bien, no, pero siguen estando ahí, no sé si tal vez es la educación o el ver la situación desde el punto del migrante, porque es la parte difícil que está viviendo esa persona, porque tú estás en tu territorio, el que llega migrante pues es el que está sufriendo en el momento, pero sí las hay. Con respecto a lo que dijiste sobre los temas de educación, eh, ¿sería posible que realmente la educación tenga algo que ver negativamente con la visión que se tiene de los migrantes? Yo creo que sí, porque desde pequeño de lo que le enseñan a uno de qué está bien o qué está mal, qué situaciones se pueden vivir realmente y qué situaciones no, afectan mucho. Y por eso digo, digamos, ahorita tratan de enseñar muchas cosas de la libertad, del cuerpo, de las situaciones, del mundo como lo estamos viviendo ahorita. Y yo pienso que si se enfocaran un poquito más hacia ese tema, uno podría ser más consciente hacia la libertad que deberían tener esas personas. El ir a otro lugar no debería ser tan difícil porque cualquier lado donde uno vaya al principio es muy difícil por el lugar de donde vienes. De acuerdo. Pongamos un ejemplo. Si en su comunidad llega un migrante y la, la Junta de Acción Comunal, pues de su comunidad, trata de como de alejar a esta persona, ya sea por comentarios racistas o xenófobos hacia esta persona, ¿qué acciones propondría usted para solucionar este tipo de problemáticas? Pues yo creo que lo primero sería saber por qué está el tema, o sea, porque es el tema de reconocer si realmente la persona está haciendo algo para que esto esté sucediendo o simplemente el racismo llegó porque, no sé, este es de otro país, de otra ciudad, de otro pueblo, de otra comunidad y simplemente llegó porque es que a mí no me agradan, pues yo escuchaba, digamos, ese tema de cuando dicen los rolos que no le agradan los costeños y ahí hay un tema entre rolos y costeños, entonces uno dice, ¿solamente es por eso o porque realmente la persona hizo algo? La persona, porque pues como sabemos hay personas negativas que sí realmente hacen cosas que uno dice, oiga, sí, pues porque están haciendo que una comunidad sea inestable o se desestabilice por sus acciones, que sean negativas, claramente. Negativas me refiero, no sé, a la delincuencia o cosas así. Pero si simplemente están generalizando esto por lo que digo, por simplemente racismo, a mí me parece que es el tema de apoyar a la persona y entre más personas me apoyen y dar conciencia de que por ser una persona de otro lugar no significa que seas una mala persona, yo creo que desde ahí se debería comenzar. Ok, ya para terminar, ¿qué experiencias has tenido con un migrante, ya sean positivas o negativas, y qué has aprendido de ellas sobre los migrantes? Bueno, pues yo negativa, digamos que lo he visto de lejos. No ha sido como que yo convivo con alguien que me haya robado o algo así. O cosas como esas, no. Y positivas, sí, de varias personas que son realmente muy decentes, tienen culturas muy chéveres, que tú hablas con ellos y son muy cultos, tienen mucho tema de conversación, son muy inteligentes, son muy amables. Entonces,
positivamente sí, he conocido muchas personas y he tenido mucha cultura real. Y en base a tus experiencias personales con los migrantes, ¿cómo o qué consejos darías como para poder afianzar más a estas personas dentro de tu comunidad? Yo creo que la mejor manera es dándole la oportunidad. Si tú no le das la oportunidad a una persona de convivir, así sea contigo, así sea entablar una conversación o algo así, es muy complicado que sepas la persona como es. Y si tú no sabes cómo es, por qué andas o por qué vas a juzgar a alguien si no sabes cómo es la persona. Entonces, el primer paso es tratar de darle la oportunidad a la persona de entablar una conversación, de entablar una situación, para poder conocer a la persona, porque el tema de juzgar solamente por ver es muy complicado. De acuerdo. ¿Qué, con respecto a este mismo tema, qué, eh, mm, como qué lugares o qué, sí, como qué lugares dentro de tu comunidad o dentro de tu zona en la que vives crees que podrían ser como concientizadas para poder incluir ese tipo de personas y poder ayudarlas en caso tal de que estén buscando o no tengan como un punto de partida, sino que hayan migrado a este lugar solamente para poder empezar desde cero? Como qué oportunidades le brinda tu comunidad y qué lugares específicos le pueden ayudar a estas personas a poder salir adelante. Pues en la comunidad donde estoy, pues realmente no muchos y no sabría dónde la verdad. Lugares como, por ejemplo, las escuelas, las iglesias, pueden ser como centros que podrían ayudar a este tipo de personas. Bueno, pues hablando del tema, sí, sí, o sea, hablando de oportunidades como estudio y todo eso, sí, obviamente la comunidad en colegios donde uno está rodeado, hablando de niños y así, los reciben sin problema. Ellos pueden tener su estudio, universidades eh, y empleos, pues yo me imagino que buscándolos y pues ahorita las oportunidades de las que, digamos, hablaba anteriormente respecto a lo que dio el gobierno, de que dan muchas más oportunidades ahora, pues las están. Y pues eh, hay muchos lugares como hogares, como iglesias que generan esas oportunidades para que ellos puedan como integrarse. De acuerdo. ¿Podrías darnos como una conclusión o un cierre sobre el tema de los migrantes o sí, sobre cómo qué has aprendido tú con respecto a este cuestionario o esas preguntas que hemos realizado el día de hoy? Bueno, pues en conclusión es que realmente es darle la oportunidad al migrante, realmente es darle la oportunidad independientemente de dónde venga, darle la oportunidad de conocer, porque pueden ser personas muy buenas personas, con mucha inteligencia, con muchas capacidades, que simplemente están buscando algo mejor, que simplemente están buscando cómo poder salir adelante. Y respecto a las preguntas, pues yo creo que es darse cuenta uno de que esas preguntas son muy poco usuales que uno las haga. O sea, es muy poco usual que uno se sienta a pensar, oiga, esto y esto. Muchas personas lo hacen, pero muy pocas también lo hacen. Entonces, yo creo que es bueno, o sea, es bueno a veces uno sentarse y pensar en eso y realmente uno que piensa en eso y qué está aportando hacia la situación, así sea el pensamiento de que tú unánimamente puedes respetar un migrante. Mm, ok, tú al inicio de la entrevista me dijiste que estabas estudiando en una universidad. Eh, ¿Qué acciones o qué, sí, como qué acciones toma la universidad para poder incluir a los migrantes? Ya para terminar. Pues en la universidad que estoy realmente conozco a varias personas que son migrantes y les dan la oportunidad, igual que a todos los que estamos y somos de acá, las mismas oportunidades que puedo tener yo, tiene un migrante. Hablando de que yo también soy migrante, pero todos tienen la misma oportunidad, o sea, en la universidad donde yo estoy, la misma, o sea, sí hay, no sé, las clases, los profesores, subsidios, todo es igual. No hay algo diferente porque sea migrante o no. ¿Ha existido algún caso de rechazo o sí, rechazo en la universidad hacia los migrantes?
No, realmente no. Realmente en la universidad que estoy sí son muy, digamos que son como muy, que es una persona y ya. Simplemente es una persona que está estudiando, que quiere aprender, que quiere salir adelante y ya. Ok, eso entonces sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por brindarme su tiempo y le agradezco de todo corazón por haber estado acá y responder las preguntas. Gracias.